oración y búsqueda. Entonces, para hacer énfasis y profundizar sobre lo que el Señor quiere hacer en nosotros por medio de estas dos herramientas o de estas dos actividades de todo cristiano, es importante profundizar. Y de hecho esta prédica está basada en una experiencia personal que tuve hace un par de meses, más bien el mes pasado, y me llevó a escribir un poquito y se basa precisamente en esto de la oración. Entonces, para poder profundizar, enfocarnos en la oración, necesitamos entender de forma práctica qué es la oración, para qué sirve la oración, a qué nos va a llevar la oración. Y entonces, muchos oran, otros rezan, otros invocan, otros se meten a otras dimensiones desconocidas para el hombre, y ciertamente las hay, existe, pero nosotros, los hijos de Dios, no cristianos, sino hijos de Dios, podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a la presencia del Dios admirable, porque Cristo nos abrió las puertas. Entonces, muchos pueden entender que orar en forma práctica, pues no es otra cosa más que platicar con Dios. Y platicar, charlar, tener una elocuencia con Él, tiene que ver no solamente con las palabras que tú diriges hacia el Señor, sino también que el Señor va a dirigir hacia nosotros. Entonces, no solo es un asunto de un monólogo, sino también es un asunto de recibir y de escuchar lo que el Señor tiene preparados para nosotros. Entonces, de manera práctica te puedo definir que la oración es platicar con Dios, la oración es platicar con Dios, pero en la dimensión de la fe de Dios. No es lo mismo invocar, platicar, rezar, no es lo mismo expresar unas palabras a alguien que no ves o a un mundo espiritual que no ves, a una diferencia de charlar con Dios, pero bajo los estatutos que Él predestinó, que Él estableció, bajo los cuales nosotros nos regimos. Es decir, cualquiera de los presentes o cualquiera de los que esté escuchando, sea cristiano, no sea cristiano, hijo de Dios, no sea hijo de Dios, puede meterse en los asuntos espirituales, pero no necesariamente con Dios, sino que puede meterse en unos asuntos espiritistas, diabólicos, satánicos, que no los van a llevar al Dios verdadero y los va a destruir. Entonces, nosotros cuando oramos a Dios debemos tener claro que es bajo sus leyes, bajo sus estatutos, en pocas palabras, bajo la fe de Dios. Entonces, repito, la oración es platicar con Dios, pero en la dimensión de la fe de Dios. Otra vez, la oración es platicar con Dios, pero en la dimensión de la fe de Dios. Entonces uno por eso se pregunta, porque pareciera que algunos sí les escucha el Señor sus oraciones y algunos otros pareciera que el Señor no escucha sus oraciones. Incluso habremos escuchado de alguna frase que alguien quizá diga, pastor, usted sí ore porque a usted sí lo escucha el Señor. Y entonces analicemos un poquito más a profundidad qué está pasando con esto, qué es lo que pasa, y es algo real. Tú tienes que entender en esta noche y vas a terminar entendiendo y creyendo que tú tienes toda la posibilidad que tienen los pastores de acercarse a la presencia de Dios, que tú tienes toda la posibilidad de hacer, de generar, de crear, no de crear, sino de transformar por medio de la oración de lo que tú estás pidiendo. El Señor está contigo como está con los pastores, como están con los que se suben aquí a predicar, con aquellos que hacen milagros. El mismo poder que reside en todos ellos también reside en ti, siempre y cuando tu corazón le pertenezca al Señor. Entonces, en ese aspecto hay muchísimos tipos de oración. Bueno, la oración es una sola, pero pudiéramos como que subdividirla en función de su propósito. De entre ellos, sobre todo los asuntos de peticiones, podemos subdividirlos
Hay, por ejemplo, oraciones que van hacia gratitud, que simplemente le dices, Señor, te doy gracias. Entonces estás orando y le estás entregando tu corazón al Señor. Hay asuntos de oración que traes una queja y vienes delante del Señor, Señor, está pasando esto, mira que mi mujer, no es cierto, perdón, mira que fulanito de tal está haciendo esto, me está haciendo lo otro. O sea, traes una queja delante de Dios. Hay otras oraciones que son simplemente peticiones, Señor, necesito lana. Hay algunas otras oraciones que son de reconocer que Dios es todopoderoso. Hay algunas otras oraciones que ejercemos mucho aquí, que es un asunto de la guerra espiritual. Hay algunas otras oraciones que expresamos en alabanza y en adoración. Hay otras que son para confesarle al Señor nuestro pecado, para arrepentirnos delante del Señor, o simplemente oramos para platicar con el Señor. Hay muchas formas en las que tú puedes expresar oración. Yo cuando voy a la Ciudad de México, voy solo en la carretera y acostumbro orar, pero muchas de ellas sí son peticiones, pero como me echo como 1 hora y media para llegar al destino donde voy, comúnmente solamente voy platicando con el Señor. Y eso, mi querido hermano, eso es orar. Eso es orar. En este sentido, podemos clasificar la oración en 2 aspectos fundamentales. 2. Uno es oraciones que dan, y número 2, oraciones por las cuales buscas recibir. Es decir, cuando tú das, significa que estás agradeciendo, que estás adorando, que estás glorificando al Señor. Pero cuando estás recibiendo, significa que traes una petición y buscas que del Señor venga sobre ti su presencia, su dádiva, su misericordia, entre otras cosas. El asunto de la oración, entonces, es un asunto que no solamente va, sino que también viene. Das y el Señor te va a entregar. La oración, sin ignorar que es necesario sin ignorar que es necesario dar, es importante y muy claro tener en cuenta cómo es que nosotros tenemos que levantar una petición de oración. Porque es fácil venir y decirle, Señor, sáname de esto. Señor, sana a mi esposa, sana a mis hijas, sana a mi familia. Señor, necesito lana. Es fácil expresar una oración, pero el proceso de Dios no es como nuestros procesos. De hecho, la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Eso quiere decir que hay un proceso, hay un caminar, hay un trecho que hay que caminar, que hay que ir para que nosotros podamos recibir aquello de lo cual estamos nosotros pidiendo. Y ahí es donde muchos flaquean, muchos se quedan en el camino sin recibir lo que pidieron. Pero tienes que saber una cosa, toda oración que tú levantes en petición, el Señor la escucha. El Señor está atento a tu oración. El Señor sabe las necesidades que tú estás pasando, y eso es una certeza que tú debes tener. Entonces, en esta noche nos vamos a enfocar exclusivamente en esta parte de pedir, pero tenemos que esperar ese proceso que tenemos que llevar hasta que recibamos aquello de lo que pedimos. Entonces hay etapas que yo he visto por mi propia experiencia y dentro del pasaje, del contexto de la palabra de Dios, puedo ver 5 aspectos. Te los están poniendo ahí en la pantalla. Y el punto número 1 es, obviamente, vas a presentar tu oración, vas a presentar tu necesidad o tu queja, pues, si la tuvieras ante la presencia de Dios. Ese es el punto número 1. El punto número 2 que se requiere es persistencia en la oración. Persistencia en la oración. Punto número 3. Después de que tú presentas la oración, persistes en la oración, el Señor va a conceder la petición de tu corazón. Punto número 4. Creemos lo que pedimos como si ya lo tuviéramos. Creemos lo que pedimos como si ya lo tuviéramos. Ese es el cuarto paso, si lo quieres llamar. Y por último,
tomamos lo que nos pertenece o tomamos lo que Dios ya nos dio. 5 pasos sencillos de los cuales quiero que te lleves muy en tu mente, porque muy posiblemente tú te has quedado a la mitad o te has quedado en el primero o en el segundo o en el tercero. Quizá el Señor ya te lo entregó, ya te lo dio, pero tú no has creído que el Señor ya te entregó aquello que tú pediste. Entonces la prontitud, el acelere o lo que tan rápido va a llegar aquello que tú pides va a depender de muchos aspectos, entre ellos la propia voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es lo más importante. Punto número 2, la permanencia del orador, o sea, que tú permanezcas en la oración, la persistencia en la oración, que tanto insistas en la oración, y la fe, tu fe depende de ello, qué tan rápido va a contestar el Señor tus peticiones. Para algunos va a ser muy rápido, para algunos otros va a ser muy tardado. Vamos a profundizar en eso. Pero tengo una buena noticia, de que el Señor escucha tus oraciones, mi querido hermano, el Señor las escucha. Entonces, como punto número 1, para ampliar este esquema de presentar nuestra queja o nuestra necesidad ante el Señor, vamos a ir a Filipenses 4 del 6 al 7 y dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que está en el corazón del Padre es que cada uno de nosotros descansemos en Él. Vamos a ver Mateo 11, 28 al 30 y lo vamos a cruzar. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si cruzamos estos 2 versículos, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Si te fijas en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué significa? Tú tienes que entender una cosa: cada vez que tú tengas una necesidad, no creas que al Señor le incomoda que tú vengas y le pidas. Todo lo contrario, es un anhelo de parte de Dios que tú y yo vengamos a la presencia de Dios a pedirle, a decirle: Señor, tengo necesidad de ti. ¿Por qué? Porque todo cristiano, en su entendimiento y en su fe, debe estar bien establecido que quien sustenta y resuelve los problemas se llama Jesucristo y no nosotros. Te lo repito: quien sustenta nuestra vida y resuelve nuestros problemas se llama Jesucristo y no nosotros. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes una necesidad, es 100% válido que tú dependas de Él. Por eso Cristo dijo: llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque es fácil. Lo voy a leer: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un anhelo del corazón de Dios que tú y yo traigamos nuestras peticiones delante del trono de Dios. Si oraste y sigues afanado, significa que muy posiblemente la oración que tú levantaste no es otra cosa más que palabras. Palabras sin fe, palabras sin sustento. El efecto de Filipenses, cuando está diciendo que en nada estéis afanados, y en el verso 7, y la paz de Dios te va a cubrir, significa que cuando tú vienes delante de Dios y vienes con una preocupación, una necesidad,
cuando tú levantas una oración, lo que va a pasar es algo sorprendente y sobrenatural, que la paz de Dios va a venir y te va a saturar. La paz de Dios va a venir y te va a inundar. El afán y la ansiedad se van a hacer a un lado para darle lugar a la presencia de Dios. Ese es el efecto que cada vez que tú y yo nos acercamos delante de Dios sucede. Si todavía estás afanado después de que ya llevas tiempo orando, algo anormal está pasando en tu vida, hermano. Algo anormal. La paz de Dios tiene que gobernar sobre tu vida. No necesariamente al principio, porque precisamente venimos afanados, venimos preocupados, venimos cargados. Pero cuando entramos a la presencia de Dios en oración y con una petición, la paz de Dios va a gobernar sobre tu vida. Cada vez que ponemos una oración, va a suceder este efecto. 1, la paz del Señor viene. 2, el Señor va a resolver tu caso. La necesidad no se puede convertir en un afán. No, de lo contrario, nos vamos a salir de la dimensión de la fe de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos invita a pedir. Por ejemplo, Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides serás medido. En otros versos dice el Señor, porque todo aquel que pide reciba, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Pedid y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, la palabra de Dios está repleta de versículos que te invitan a acercarte a la presencia de Dios para que pidas. Entonces, este primer punto de pedir es fundamental y es necesario que tú entiendas que tú eres un hijo de Dios y tienes todo el derecho de pedir. El punto número 2, la permanencia en la oración. Permanencia en la oración. La Escritura enseña que necesitamos ser constantes en la oración. Romanos 12 del 11 al 12. Romanos 12 del 11 al 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, tienes una necesidad y requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Repite ahí donde estás, constantes en la oración. En el corazón del Señor está que cada uno de nosotros oremos cotidianamente. Si no lo hacías, hermano, empieza a tener un tiempo de oración con el Señor. Quizá uno piense, va a decir el Señor, este cuate ya me tiene hasta el gorro. Pero déjame decirte una cosa, no piensa así el Señor. Por eso en Lucas hay una parábola que Jesús expresó en Lucas 18 del 1 al 8, en la que hay una viuda que se presenta ante un juez injusto que no teme a Dios. Y la viuda lo presenta a Jesucristo como una mujer muy perseverante en la oración, una mujer que persiste, una mujer que está dispuesta de dejar su vida en la oración, si no es que hasta que el juez le conteste. Y en el verso número 4 dice, y él no quiso por algún tiempo responderle a la viuda, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces el Señor Jesús les explica el significado de la parábola. Y no es que al Señor le moleste que tú vengas constantemente a la presencia de Dios a pedirle o a que te haga justicia. No, sino que lo que está diciendo el Señor es que a pesar de que este hombre fue injusto y no le quedó de otra más que hacerle justicia a la viuda, cuánto más el Señor que nos ama nos hará justicia. Entonces muchas veces no obtenemos lo que queremos, hermano. No obtenemos lo que queremos porque realmente no lo deseamos. No obtenemos lo que queremos porque realmente no lo deseamos. Porque si lo quisieras, ahí estuvieras, como vulgarmente se dice en México,
como cuchillito de palo hasta que el Señor te entregue lo que quieres. Nos damos por vencidos con facilidad. Entonces la persistencia va a demostrar realmente si quieres o no aquello de lo cual estás pidiendo. Tenemos que permanecer en la posición de persistencia. No sé si te ha tocado negociar. No somos jueces los que estamos aquí, pero no sé si te ha tocado alguna vez tratar con una viuda, hermano. A mí sí me ha tocado tratar con mujeres solteras o viudas en asuntos de negocios o en asuntos de aquí de la iglesia. No te voy a decir nombres, pero hermano, una viuda tiene el don de la persistencia hasta acá. Alguna vez el pastor me encargó que resolviera un conflicto entre personas y esta mujer es sola y me buscaba y le dijo, no, pues velo con tal, no, velo con Paco, ¿no? Y yo, ¿por qué, pastor? Bueno, ya me dejó a mí y pues la mujer estaba aquí, así, y yo nada más estaba con el pastor y la veía venir y le digo, pastor, ahí viene, pastor, ahí viene. Entonces, fue tal el grado que, hermano, créeme, no me quedó de otra más que resolverle así su problema, el conflicto que tenía con otra persona, a como diera lugar. Entonces, cuando escribió esto Jesús, yo creo que ya había tratado con alguna de ellas. Yo creo que el Señor ya sabía, entonces dijo, mira, vas a tener que ser en la oración tal como lo hace una viuda o una mujer sola. ¿Por qué? Porque una mujer sola no está diseñada completamente para llevar la carga de la casa. No, tiene que compartirlo con el hombre. El hombre tiene una función, la mujer tiene otra función. Pero en sí ni el hombre está diseñado para llevar toda la casa, ni la mujer tampoco está diseñada para llevar todo el paquete. Entonces, en ese sentido, la mujer en ese momento, como si el Señor le despertara el don oculto de la persistencia y le sale todo el furor y toda la potencia para persistir y conseguir las cosas. Bueno, así como una viuda tenemos que ser tú y yo. Porque muchos no consiguen lo que quieren o la petición que trajeron delante de Dios. Y no vamos a entrar que si la petición es conforme al corazón de Dios o no. Ok, tú trajiste una petición y se supone que ya resolviste ese asunto. No llegas a la meta, no porque no quieras, sino porque no fuiste persistente. No llegas a conseguir lo que deseas, no porque Dios no pueda, sino porque no quisiste avanzar un poco más. No quisiste correr la segunda milla. Y mira que para esto, en un cristiano es fundamental que corramos la segunda milla. Mira que en la oración y en las peticiones es lo más básico en un cristiano para poder conseguir lo que quiere. Punto número 3. Después de que presentaste tu petición, supongamos que ya fuiste persistente y dijiste, Señor, de aquí no me muevo hasta que me cumplas. Hay una historia verdadera, verídica, que pasó antes de Jesucristo, hay un libro que se llama El Hacedor de Círculos, nos lo deja en el instituto. Y es una historia muy padre porque es un judío que narra, el que lo escribe es un americano, pero que narra la historia de un judío que en los tiempos de cuando todavía Israel era nación, en aquello hace más de 2000 años, no llovía. Y a este varón era muy conocido porque sabían que venían con él, oye, ayúdame a orar para conseguir esto. Y el varón era muy persistente y el Señor le concedía las peticiones. Pero dice que este varón hacía una cosa: el pueblo estaba muriendo, no había agua, no había llovido, los cultivos estaban muertos. Y el pueblo llegó ante él y le dijeron, oye, necesitamos que ores, ¿no? Mira, qué padre. Bueno, este varón no dice si sí dijo sí, no. Si no puso en tela de juicio el decir sí. El chiste es que lo hizo
y dice que saliendo de las murallas de Jerusalén, dice que hizo un círculo, algo así, yo supongo que con una vara, y que se puso ahí en medio y empezó a levantar una oración al Señor y le dijo: Señor, yo no me voy a salir de este círculo hasta que tú derrames lluvia del cielo. Y pasaron los días y el milagro fue hecho. De repente cayó un aguacerazo y las aguas empezaron a subir y el milagro pasó. Entonces, este es otro ejemplo de persistencia. Presentas tu petición, persistes en la oración, el Señor va a conceder la petición que tú le has traído. El Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Después de Jesús enseñar el Padre Nuestro, les dice a sus discípulos, les dijo también en Lucas 11:5-13, no vayas, lo voy a leer: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que darle? Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos a su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará. O sea, aunque no queriendo, se lo va a dar y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pida recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Hay 2 aspectos en este pasaje. Necesitas creer que eres un hijo de Dios. Punto número 1. Necesitas creer que eres un hijo de Dios. Punto número 2. Porque el que cree que es hijo tiene el derecho de entrar al refri de papá. Si tú no crees que eres un hijo de Dios, vas a traer una oración a forma de mendigar. Si tú no crees que eres un hijo de Dios, vas a decir: Señor, a lo mejor. Pero si tú crees que eres un hijo de Dios, la oración va a ser transformada en una forma de fe. La oración va a ser transformada como si ya lo tuvieras. Porque solamente le vas a pedir al Señor sabiendo que Él te dará, tal como tú lo haces con tus hijos. Porque si tu hijo te pide en la noche: papá, tengo hambre, me siento mal, ¿a poco no te vas a levantar? ¿Cuánto más nuestro Padre en los cielos nos ama? ¿Cuánto más? Entonces es fundamental que tú te sientas hijo. Necesitas tener la certeza de que el Señor te va a dar. Y eso solamente pasa si tú crees que el Señor es tu papá. Es tu papá. Punto número 4. Ya le pediste, ya persististe, ya el Señor te lo concede. Tienes que creer que lo que pides como si ya lo tuvieras. Tienes que empezar a orar como si ya lo tuvieras. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieras en oración creyéndolo, lo recibirás. Una cosa es pedir como si lo tuvieras. Escúchame. Una cosa es pedir como si lo tuvieras, y otra cosa es creer y tener la certeza de que ya lo tienes. A ver, pausa allí, rebobina. Una cosa es pedir u orar como sabiendo que el Señor te lo va a dar, pues. Y 2, otra cosa es creer y empezar a orar como si ya lo tienes hoy. De hecho, la definición de Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve.
de lo que no se ve, discúlpeme. Es como si alguien de los que nos está viendo dijera: ya vieron a mi hijo, su hijo es un drogadicto, su hijo es un borracho, su hijo es se tiró a los vicios. Ya vieron a mi hijo, una mujer, porque es la mujer persistente. Ya vieron a mi hijo cómo dejó la droga y el alcohol y ahora se dedica a servir y a adorar al Señor. Y otro naco incrédulo se le atraviesa y le dice: ¿qué? Pero si tu hijo es un marihuano, ¿qué no lo ves? Dice ella: no, es cierto, mi hijo es un adorador, yo así lo veo. Fíjate, el tener la certeza no es una imaginación. El tener la certeza es una fe y es tener claro que el Señor ya lo hizo, aunque tú todavía no lo ves. Estamos en este paso, ¿por qué? Porque tengo que ser muy sincero. Cuando uno empieza a orar, no siempre empieza orando con la certeza de que ya lo tienes. Tengo que ser franco. Uno empieza orando porque tiene una necesidad y no lo tiene. Uno comienza orando porque le hace falta dinero o está al borde de la muerte. Uno comienza orando porque los problemas ya lo inundaron, porque las demandas están encima y ya lo van a despojar de la casa. Entonces estás preocupado. Pero cuando empiezas a orar, presentas la petición a Dios, la paz del Señor va a empezar a inundarte. Persistes en la oración, generas tus círculos y le dices al Señor: Señor, yo no me salgo de aquí hasta que tú cumplas mi petición, porque es bueno lo que te estoy pidiendo. Estás persistiendo y entonces tu oración empieza a cambiar. Señor, gracias porque me lo diste. Fíjate, en Éxodo 3:8 dice: cuando Moisés subió al monte, la primera vez que vio la zarza que no se consumía. Y hay un verso, en el verso Éxodo 3:8 dice, le dice el Señor: y he descendido para librarlos al pueblo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, de todos los feos. Fíjate, el pueblo de Dios había estado pidiendo, el pueblo de Dios había estado quejándose de la esclavitud que los egipcios los estaban sometiendo. Llegó el momento, el primer punto de la petición ya se había cubierto. El punto de la persistencia ya se había cubierto, porque dice: y he descendido para librarlos. Antes dice: he escuchado la oración, la voz, el lamento de mi pueblo. Ya se cumplió. Pero ahora llegó el tiempo de creer que el Señor se los va a dar. Punto número 3. Pero mira qué tan importante es creer que el Señor ya te da las cosas. En Números 13, 27 al 28 dice: Moisés manda, ya los sacó de Egipto, los libró a los egipcios, el Señor les metió una tunda, plagas y un montón de cosas. Los tiene en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Moisés: manda unos espías para que vean la tierra. Y conocemos la historia. Estos espías regresan con muy malas noticias. 10 de ellos, a excepción de 2. Pero 10 de ellos alborotan al pueblo. Y dice en el verso Números 13, 27 y 28: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a unos gigantotes tremendos. Amalek habita el Negev, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan el monte. En fin, le dieron una sarta de reporte muy negativo. Pero si analizas la historia, ellos ya habían presentado la queja. Ellos ya le habían dicho al Señor y habían sido persistentes. El Señor había descendido en la zarza y habló con Moisés y les dijo: es el tiempo. Pero cuando el Señor los manda a recibir lo que el Señor ya les había dado, se rajaron.
Habían pedido, seguían pidiendo, pero su fe estaba truncada y no creían que el Señor ya les había vencido a sus enemigos. Y también les había dado, no solamente los había vencido, sino también les había dado una tierra que fluye leche y miel. Punto número 5, necesitamos tomar lo que nos pertenece. Después de todo esto, el Señor los hizo vagar 40 años en el desierto, 40 años. Después de esto, en Josué, muere Moisés, el Señor levanta a Josué y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Observa, esta frase es la misma que el Señor les dio antes de 40 años. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Escúchame, hermano, estas palabras suenan bien bonito, pero si no tienes la fe de que tú ya recibiste lo que tú ya le pediste al Señor, no vas a poder entrar en la tierra. Vas a tener que vagar por lo menos, bueno, te iba a decir 40 años, pero no sé cuánto. Necesitamos entender esto. Entonces, cuando tú presentas una oración, un proceso de oración, no te puedes quedar en el pedir. Yo me puedo imaginar a muchos ahí cuando el Señor mandó a los 12 espías, diciéndoles: Señor, Padre, no nos hagas pasar por este desierto, no nos lleves contra nuestros enemigos, Señor, siendo que el Señor les estaba diciendo que fueran. La moraleja, la clave de todo esto es que tú tienes que pasar por todo este proceso. En ocasiones no es fácil, en ocasiones no es corto, pero ten la certeza de que si tú oras con el entendimiento que Dios te da y con la certeza que Dios te da, el Señor te va a entregar en tus manos a tus enemigos, te va a entregar en tus manos aquello que tú le pediste. Pero tienes que persistir, no solamente traer una oración: Señor, ¿me das? Está bien. Señor, dame esto, dame salud, dame economía, rescata a mi esposo, rescata a mis hijos. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú orando por algo, está bien, pero tienes que acercarte y pasar otro paso más. Tienes que adelantar, tienes que tener los oídos abiertos. No haya sido que el Señor ya te haya dicho: toma aquello que yo ya te di, y te vayas a acobardar en medio camino. Sabes, el obstáculo para muchos en el proceso de recibir algo no es que el Señor no sea poderoso, ni que tus oraciones no hayan sido efectivas. No, tus oraciones son muy efectivas. El problema es que no percibiste cuando el Señor te dijo: ve. El problema es que te acobardaste cuando el Señor te puso aquello por lo que tú ya habías pedido. En el proceso, esta certeza viene de una forma sobrenatural, hermano. Es una gracia, no es por obras, es una gracia. Cuando tú estás pidiendo, llega un momento en el que tú empiezas a orar diferente. Ya no le dices: Señor esto, Señor lo otro, sino empiezas a decir: es esto, así es, así será. Como experiencia, iba yo el 14 de diciembre, se lo conté a un par de amigos. Iba el 14 de diciembre, otra vez rumbo a la Ciudad de México, voy mucho. Y yo tengo una lista en mi celular sobre las oraciones que yo tengo así constante, que debo tener constante. Y es de que la oración, en que sea la misma, parece rezo, pero no es rezo. Pero oro por la misma petición: Señor esto, Señor lo otro, Señor lo otro. Pero hubo un momento, hermano, hubo un momento en el que la circunstancia cambió. Y entonces, en vez de decirle: Señor, actúa en mi favor en esto, la oración empezó a tornarse diferente.
y su Espíritu Santo me llenó y me dio la certeza de la fe. Y entonces empecé a decir: Señor, gracias por esto. Señor, gracias porque me diste lo otro. Gracias porque ya pasó esto. Hermano, todavía no pasa, pero yo tengo la certeza de que ya pasó. Tienes que persistir en la oración, pero no te conviertas en un cobarde. No te conviertas en un flojo. Tienes que ser persistente. Tienes que percibir cuando el Señor ya te entregó las cosas. Al pueblo de Israel ya le había entregado las cosas. Le dijo: te voy a sacar de Egipto. Luego el pueblo se empezó a quejar en el desierto: ¿para qué nos sacaste de Egipto? El Señor les dijo: te voy a entregar la tierra. Y dijeron: no queremos ir a la tierra porque hay gigantes. Cuando el Señor dice que ya te entrega las cosas, no te acobardes. Tú sigue adelante y empieza a declarar que ya el Señor te dio la tierra. Por eso muchos no reciben lo que piden. Y te voy a decir algo: muchas de esas peticiones que yo empecé a declarar ya como hechas, tenía meses. Y por eso le dijo a Moisés: desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, esta palabra ya la había dicho desde mucho antes, cuando el Señor se le apareció a Moisés. ¿Qué diferencia hay? Que el pueblo ahora tenía fe. ¿Qué diferencia hay? Que ahora el pueblo tenía la certeza de que sí es cierto, el Señor escuchó nuestra oración. Sí es cierto, el Señor está con nosotros. Pero tuvieron que haber muerto toda esa generación, desafortunadamente, y quedar solamente estos cuantos. La oración y la búsqueda en este año no es una oración, es una persistencia. Es presentar tu queja, es presentar tu petición, es persistir en la oración, es orar como si ya lo tuvieras, es poseer lo que ya tienes. En resumen, tal como iniciamos, ¿qué es la oración? Es platicar con Dios, pero en la dimensión de su fe. Pero en la dimensión de su fe. No tengas miedo, no te canses, sigue orando con fe, porque de seguro vendrá. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, ni enfermedad, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará de tu amor. Esa es mi certeza. Esa es mi certeza. Esa es nuestra certeza. Y yo oro, Señor, para que tú nos hagas crecer en fe en la oración, para que nuestras oraciones no sean como rezos, para que nuestras oraciones no sean como sin esperanza, sino que, Señor, esperamos en ti, Señor, tu misericordia, tu poder, tu bondad, tu fuerza. Porque tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios poderoso. Así te has mostrado a este servidor y así eres, Padre. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, sigo orando, Padre, por los que están encamados, por cualquier enfermedad. Pero no oro solamente para que tú les sanes, sino para que ellos tengan la certeza de que tú estás con ellos. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén.